Hola, buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer algo muy diferente a lo que estaban acostumbrados. Hoy no van a ver edits con música épica, pero si quieren se los voy a dejar para que lo vayan a ver. El día de hoy vamos a hacer una cronología de una de mis series favoritas llamada Lego Ninjago. Una cronología consta básicamente de tomar por primera vez un hecho lo más antiguo posible e ir narrando hasta acercándonos hasta el hecho más reciente posible. Voy a aclarar que no voy a abarcar toda la serie acá porque si no sería demasiado y yo también tengo una vida personal, así que solo voy a tratar los hechos primeros o principales que dieron origen a la serie dentro de la historia de la misma. Así que bueno, eso. Otra aclaración más es que el video va a tener bastantes spoilers de la serie. Voy a tratar de no spoilear como tal los más importantes, pero bueno, estás advertido. Si no te importan los spoilers, bueno, adelante. Así que bueno, let's go. La mierda, son frío acá. Nos ubicamos en el primer reino, o también llamado Primera Tierra. Aquí habitaban dos razas que se han enfrentado por siempre. Por un lado, los dragones, que encarnan a la creación por medio de diferentes elementos, como viento, fuego, tierra y demás, guiados por la primogénita, la madre de todos los dragones, la más poderosa dragona, que posee todos estos elementos y más, tan poderosa que sus huesos pueden utilizarse para atraer elementos. Junto a estos estaban los dragonianos, una civilización con un aspecto humanoide, pero con características de estos grandes reptiles, como la piel escamada, dientes pronunciados y alas. Por otro lado, los Oni, demonios de las sombras con ansias de destrucción y caos. En un enfrentamiento decisivo, los dragones conseguirían la victoria gracias a uno de sus miembros más fuertes, Thunderfang, el dragón estrago del caos. Esta victoria ocasionó que los Oni abandonaran esa tierra por largo tiempo, pero no para siempre. La victoria de Thunderfang fue lo que alimentó su ego y él mismo decidió formar parte de los aclamados Dragones Fuente. 7 dragones que no son como los demás. Sus habilidades y cualidades van mucho más allá de lo desconocido. A partir de ellos se transfieren sus cualidades elementales al plano terrenal. Para esto, se requiere un ser mortal que funcione como canalizador entre los dragones fuentes y el plano terrenal. En aquel momento, la primogénita era este ser. En repetidas ocasiones, prefieren no entrometerse en asuntos mortales, pero hubo una excepción. Cuando Thunderfang fue rechazado, desató su furia y su poder sobre el reino. Dragones Fuente se arrepentirán de haberme rechazado. Se intentó detenerlo, pero su poder era abismal e incontrolable. Como última opción, uno de estos dragones se alzó contra su tiranía, el dragón Arco del Enfoque, con una fuerza natural opuesta al caos. Fue así como consiguieron derrotar a Thunderfang y fue encarcelado. Se utilizaron cadenas hechas con acero prismático, que solo podían cortarse con espadas del mismo material. Se les confió a los dragonianos ocultar estas espadas. Ellos las escondieron en lugares inimaginables e inclusive en otros reinos. Thunderfang quedaría encerrado durante mucho tiempo, anhelando el día en el que alguien sea capaz de liberarlo. En uno de tantos cruces entre Onis y dragones, nació un ser, perteneciente a ambas razas, llamado el primer maestro del Spin Jitsu. Este comprendió el poder de la creación de uno y el de destrucción del otro, y supo utilizarlos en completo equilibrio. Al venir de ambos mundos, estas razas nuevamente se enfrentaron para saber quién se quedaría con este ser. El primer maestro, cansado de los conflictos, abandonó esa tierra y se fue a los confines de los reinos para crear el suyo. Para esto, creó un cristal que lo permitía viajar entre los reinos a voluntad, que posteriormente ocultó para que no caiga en malas manos. Se encontró con una tierra que quería estar deshabitada, pero en realidad este lugar contaba con pequeñas islas y una inmensa masa de agua. Aguas turbulentas por la ira de Wojira, una serpiente marina gigante que poseía dos importantes elementos que el primer maestro no. Estos eran agua y viento, concentrados en dos amuletos. El primer maestro, junto a otros guerreros, intentaron detenerla sin éxito. Fue así como una maestra elemental del agua, Niad, se fusionó con el mar y consiguió derrotar a Wojira, quitándole su fuente de poder
que eran los amuletos. Y Niad, poco a poco, fue perdiendo su humanidad, ya que ese fue el precio al fusionarse con su elemento. En cuanto a Gojira, esta quedaría en un sueño profundo, pero su nombre e historia alcanzarían otros lugares lejanos. En lengua antigua se llama Mala Gojira. ¿Sabes? Había una antigua tribu en Ninjago que veneraba al espíritu de las tormentas Gojira. Creían que Gojira los protegía. ¿Gojira? ¡Qué tontería! El primer maestro decidió resguardar sus dichosos amuletos para que ésta no volviese a despertar. El primer maestro Spinjitzu le dio uno al rey del mar y el segundo al líder de los isleños para resguardarlos. Por otro lado, el primer maestro viajó hasta una forja natural antigua, las Cumbres Doradas, para crear 4 armas doradas, a las cuales le cedería energía elemental y lo ayudarían a crear su reino. Estas eran la Espada del Fuego, la Hoz de los Terremotos, los Shurikens del Hielo y los Nunchakus del Rayo. Antes de que el tiempo tuviera nombre, el primer maestro Spinjitzu creó Ninjago usando 4 armas elementales. Estarás preguntando, ¿qué es el Spinjitzu? Spin significa girar y Jitsu, arte marcial. Por lo tanto, se trata de una técnica que consiste en girar rápidamente, creando un pequeño tornado elemental que impulsa y hace más fuertes los ataques contra tu oponente. Para ejecutar esta no es necesario tener un poder elemental, pero sí se debe tener práctica y un equilibrio con uno mismo. Esta técnica fue perfeccionada y variada como el Spinjitzu Burst. Cuando un maestro elemental está rodeado de su elemento, el poder de su Spinjitzu incrementa considerablemente. El Spinjitzu prohibido, que era más fuerte y más difícil de dominar, o el tornado de la creación, la unión de varios Spinjitzus que otorgaban la capacidad de crear lo que sea con lo que sea. E inclusive imitaciones, como el Air Jitsu, creado por el Sensei Yang. Este te permitía ascender y descender en el aire con un vórtice. Por desgracia, la repetida utilización de este último trajo una maldición para su creador y para cualquiera que lo utilizase de forma constante. Retomando, ya en su reino, el primer maestro se enfrentaría a una fuerza oscura conocida como el Gran Tirano. Este ser encarna la oscuridad y maldad pura. El Gran Tirano formaría un ejército de guerreros hecho de una piedra casi indestructible. Se llevaría a cabo un gran enfrentamiento entre el Gran Tirano y su ejército contra el primer maestro. Este, al verse superado por el enemigo, tomó la difícil decisión de dividir su isla a la mitad. En una parte permanecen las fuerzas oscuras y en la otra quedaría la paz. El primer maestro implantó un templo de luz en la isla oscura, que ni el Gran Tirano ni su ejército podrían acceder. Este haría lo mismo dejando su esencia en un templo en la otra isla. De esta forma se establece un equilibrio total de las fuerzas. Posteriormente, el primer maestro, asentado en su reino, engendró 2 hijos, Wu y Garmadon. Uno heredará la creación y el otro la destrucción. El primer maestro se aseguraría de educar bien a sus hijos antes de partir. En un momento desafortunado, Garmadon sería mordido por una serpiente, pero no una cualquiera, una corrompida por el poder del Gran Tirano, quien le encargó a la serpiente encontrar un digno sucesor de él para poder regresar. Fue enviado por mí para encontrar un recipiente digno para mi regreso, y al fin encontré lo que buscaba. El veneno de la serpiente poco a poco iría consumiendo a Garmadon y guiándolo hacia el camino del mal. Este proceso fue lento, por lo que Garmadon aún conservaba bondad acompañando a su hermano en las batallas para defender su tierra, pero en ocasiones su maldad despertaba. En el reino habitaba una raza peculiar, los serpentinos, serpientes antropomórficas que presentaban varias cualidades de las serpientes cotidianas, piel escamosa, colmillos, veneno, etc. Algunos de los ancestros de los serpentinos conocieron al primer maestro, pero desconfiaban de la magnitud de su poder. Estos no eran problemáticos, siempre y cuando no se entrara en su territorio. En una parte de Ninjago gobernaba el rey Mambo, un serpentino con apariencia y similitudes egipcias, quien le prohibió a los humanos no pisar su reino, ni que los serpentinos pinsen el otro. El primer maestro les advirtió esto a sus hijos. Por desgracia, estos desobedecieron sus órdenes y se metieron en problemas. Una serpentina hechicera los liberó a cambio de un trato que no tuvo los mejores resultados. Deben compartir los secretos del Spinjitzu conmigo. ¡Hecho! ¡Déjanos salir! La tregua se rompió. ¿Y qué fue lo que hizo? ¡Nada! ¡Es débil! ¡Débil! Pero yo no lo soy. ¡Admiren el poder del Spinjitzu!
La serpentina se levantó ante su rey y los hermanos debieron intervenir de nuevo para poder mantener la paz, y la hechicera fue encerrada y juraría volver. Años más tarde, Garmadon, al conocer su destino, decide alejarse de su padre y su hermano para evitar ponerlos en peligro. Este se reúne con un nuevo maestro llamado Chen y uno de sus alumnos, Klaus. Un día retaría a Garmadon y Klaus a combatir entre ellos para ver quién sería su mano derecha. Garmadon saldría victorioso de esa pelea y obtendría el título de Lord. ¡Hizo trampa, maestro! ¡Nos dijo que el Spinjitzu estaba prohibido! Él hizo lo que tenía que hacer para ganar. ¡Felicidades, Lord Garmadon! Al convertirse en mano derecha de Chen, tuvo acceso a mucha información sobre él. Chen tenía planeado sabotear la paz entre los serpentinos y humanos, y utilizando a favor la desconfianza entre ambas razas para llevar a cabo un conflicto. Garmadon fue persuadido por Chen para formar parte de esto, pero se negó. Garmadon sí participaría, pero defendiendo su hogar junto a su hermano. Reunieron a varios maestros elementales del momento para que lucharan junto a ellos. El enemigo era fuerte, pues todas las tribus arrasaron con todo. Hypnodrai, Venomari, Fangfire, Constrictice y Anacondray, los más peligrosos, quienes lideraban a los demás. Por desgracia, Chen no solo engañó a los serpentinos, sino que también a varios maestros, quienes se unieron al bando del enemigo. Cuando se creía que todo estaba perdido, surgió una última esperanza. Una flauta sagrada antigua que con su melodía controlaba y aturdía a los serpentinos. Usaron las flautas para encerrar a cada tribu en tumbas diferentes, alejadas, para que no pudiesen escapar. Sin embargo, no tuvieron el mismo trato para los líderes Anacondray. Estos fueron desterrados al reino maldito por medio de un hechizo para que no regresen nunca. Al descubrir que Chen y Klaus fueron los verdaderos desencadenantes del conflicto, los enviaron a una isla muy lejos de Ninjago. Ninjago, luego de mucho tiempo, estuvo en paz. Lamentablemente no duraría mucho. Unos maestros hermanos elementales, Crux y Acronix, se rebelarían ante sus compañeros, en busca de más poder, y fueron conocidos como las manecillas del tiempo. Estos poseían el poder del tiempo, podían frenarlo, retrocederlo, adelantarlo y ralentizarlo. Wu y Garmadon se unieron de nuevo para derrotarlos, con unas armas especiales que conocidos herreros les entregaron. Fue un difícil enfrentamiento, pero lograron vencerlos. Despojaron a Cruz y a Chronix de sus poderes y crearon un vórtice temporal que se llevaría a las manecillas fuera de ese tiempo. Chronix tardaría años en regresar, pero Crux volvió antes y planeó pacientemente su regreso. Varios maestros elementales tomaron rumbos separados. Por ejemplo, el de tierra ayudaría a liberar a los duendes Jiggles y a los trolls Moms de la teoría de Grifffinger. Y los maestros del fuego y el agua formarían una nueva familia. Sin embargo, hubo 5 maestros elementales que tomaron un camino desastroso. Estos comienzan a practicar técnicas antiguas y oscuras que traen severas consecuencias para ellos. La bondad sería completamente suprimida de estos maestros elementales e iniciarían con una toma total de los reinos. Pasarían a ser conocidos como los 5 prohibidos. Estos crearon una nueva variante del Spinjitzu llamada Estrago Spin. Era muy fuerte, peligrosa y corrompía a aquellos quienes la utilizasen. Para detenerlos, 2 dragones maestros lograron idear la técnica de dragón ascendente, que neutraliza la maldad de sus enemigos. Pero no era suficiente, por lo que estos maestros dragones fueron ayudados por una hechicera, quien creó un hechizo tan poderoso que encerraría a los 5 prohibidos en un espacio sin retorno. Luego usamos un hechizo muy poderoso para exiliar a los 5 para siempre. Después de eso, ocultamos su lenguaje y cualquier mención de ellos. Los dragones consiguieron derrotar a los 5, pero el hechizo usado, al tener tanto poder, quedaría vagando sin rumbo. La mayoría de los hechizos desaparecen al usarlos, cuando ya no les queda magia. Pero yo era un hechizo muy fuerte y muy complicado. Yo no desaparecí. Volviendo a Wu y Garmadon, estos tendrían que cumplir una de las tareas que su padre les dejó: encontrar a los elegidos quienes puedan empuñar las armas doradas y que al mismo tiempo protejan al ninja verde, un guerrero que será revelado por las mismas y se enfrentará al mal. Mientras Garmadon estaba lejos con Chen, Wu creyó encontrar este dichoso guerrero en un niño que apareció en su dojo. Este niño era Morro y tenía el poder del viento.
Wu lo entrenó y vio grandeza en él, pero cuando cometió el error de contárselo a Moro, pues este se obsesionó con esa idea. Cuando las armas doradas no eligieron a Moro como el ninja verde, este se negó a creer que no estaba destinado a hacerlo. Moro abandonó el dojo de Wu en busca de la aprobación de este, pero jamás volvió. Wu y Garmadon seguirían buscando a estos guerreros, pero Garmadon se cansó de esperar. El veneno del gran devorador ya lo había alcanzado por completo. Fue así que decidió robar las armas a espaldas de Wu para usarlas en beneficio propio. Wu lo descubre e intentaría detenerlo. Ambos hermanos se enfrentaron usando el poder de las armas. Cuando Garmadon está a punto de dar el golpe final, los símbolos de protección que usaba Wu en su ropa invocaron un rayo que le dio a Garmadon y abrió el suelo hacia el inframundo. ¡Ah, canijote! ¡Está todo nublado, mano! ¡Parece que va a llover! ¡Ay, ay, mamacheta! Y Garmadon cayó en él. Al ver que su hermano se convirtió en algo horrible, Wu decide ocultar las armas en lugares inalcanzables y le asignó a un dragón guardián a cada una, para evitar que fueran robadas de nuevo. Wu volvió con su amigo herrero para ocultar el mapa que contaba la ubicación de las armas y que regresaría cuando encuentre a estos protectores dignos de portarlas. Bueno, así termina entonces la primera parte de la serie de Ninjago. La segunda parte ya sería como tal la serie, los capítulos así tal cual. Tal vez haga otro video de la historia completa, es decir, la segunda parte, pero no lo sé. Lo que sí tal vez tenga pensado hacer es la historia de Ninjago, pero como franquicia, como producto, sobre todo cómo surgió la idea y los productos, sets de Lego y todo eso. Así que bueno, espero que les haya gustado, es una serie que le tengo mucho cariño y le puse también mucho empeño al video, así que bueno, nos veremos pronto.